Bienvenidos a Matedumat. Este video forma parte del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Hola, bienvenidos a esta ponencia, donde te comentaré una experiencia didáctica nombrada ¿Por qué el negativo no tiene la misma aceptación que el positivo? Para iniciar les muestro la estructura de la ponencia, es decir, la fundamentación a través de revisiones, la estructura que se creó, la puesta en escena cómo se llevó a cabo y finalmente algunos resultados. Con respecto a la fundamentación, esta experiencia didáctica responde a una problemática ya reportada en la literatura. Los estudiantes presentan algunas dificultades al momento de interpretar, caracterizar y usar los números negativos en situaciones contextuales asociadas a ellos. Se hizo una pequeña revisión de la literatura donde se reconocen modelos para la enseñanza de los números enteros, esto lo presenta CID en el 2002, además de esos significados del cero y de la negatividad. Gallardo, Santos y Hernández en el 2010 nos dicen que estos significados del cero y de la negatividad tienen una fuerte influencia en el estudio de los números enteros. Este diseño tiene como características la contextualización y la interdisciplinariedad. Además de eso, se utiliza el modelo por desplazamiento presentado por CID en el 2002, que tiene que ver mucho con estos modelos en los cuales existe un movimiento de desplazamiento, ya sea, por ejemplo, en unos escalones, ya sea dentro de la recta numérica, subir por un ascensor, etc. Con respecto a la estructura, iniciamos con la presentación de dos situaciones contextuales sobre la temperatura. Se hizo un análisis respecto de estas situaciones, se caracterizó la temperatura de diferentes cuerpos. Además de eso, se comparó la temperatura de diferentes lugares de Honduras, luego se identificaron y caracterizaron números en esta experiencia y finalmente se generó una reflexión respecto del cero y de la negatividad. Este diseño se aplicó a los estudiantes del curso Matemática General del segundo periodo educativo 2020 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Tegucigalpa, Honduras. El tiempo de aplicación fue de 1 hora reloj y se hizo mediante la aplicación de Zoom usando la pizarra de Openboard. Para reconocer resultados preliminares, retomamos la caracterización de significados de los números negativos propuesta por Gallardo, Santos y Hernández en el 2010, donde ellos nos describen que los números negativos los podemos encontrar como números sustractivos en estos casos en los cuales el sustraendo es mayor que el minuendo. Además de eso, como números signados, es decir, cuando los caracterizamos a través del signo, como números relativos, con esta alusión de la idea de números opuestos, y como números aislados, cuando son respuesta de una operación. Durante los fragmentos que voy a presentar de la puesta en escena, lo vamos a identificar con la siguiente simbología. N, significado de los números negativos. Con respecto a los significados del cero, también estos mismos autores presentan algunos significados, entre ellos el cero nulo, es decir, no tiene ningún valor, es nada, es vacío. El cero implícito, no aparece escrito, sino de forma verbal. El cero total, es decir, como esta resta de los opuestos. El cero aritmético, que surge como el resultado de una operación aritmética. El cero como origen, que es localizado sobre la recta numérica o bien como un elemento que separa tanto los positivos como los números negativos. El cero algebraico, que es como una respuesta de una operación algebraica. Los significados asociados al cero los vamos a identificar en estos fragmentos del video como S0. Los dejo entonces con estos fragmentos de la puesta en escena. Demasiada neblina y la gente sí ya anda bien abrigada. Entonces, para contextualizar ahí, la palabra charamusca o topollillo sería como un jugo o un agua de sabor congelada. Cuando la sentimos helada en la mano. Está muy congelada la charamusca. Ok, está muy congelada, está muy helada. Debe bajar la temperatura de Tegucigalpa para llegar hasta nuestra referencia. 8 grados, ¿verdad? Debe bajar 8 grados. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura de Ocotepeque y la temperatura de La Ceiba? 6 grados, creo sería, porque en Cotepeque
tenemos que tiene 15 y la ceiba tiene 21. Entonces, para que Ocotepeque llegue hasta el grado que tiene la ceiba, de diferencia habrían 6 grados. Restándole, o sea, si tomamos primero, bueno, tendríamos que tomar primero la de Ocotepeque, porque es la primera, y le restaríamos 15 menos 21, entonces nos quedaría un número negativo. Entonces el número 1 dice, ¿qué número colocaría en nuestra referencia y por qué? El número 0 porque quedaría entre menor grado y mayor grado, entonces sería un número neutro entre positivos y negativos. Bueno, que siempre sería el 0, pero el por qué sería porque es la base o es el comienzo de tanto de los positivos como los negativos. Que el 0 depende en el contexto que lo use. Porque si lo toma como habíamos dicho al principio, que el 0 es neutral, pero para unos es parte de los naturales. Entonces, si lo toma como parte de naturales, lo usa como para hacer un conteo, decir, tengo 0 manzanas, 0 de algo. Y en el caso de la temperatura también está diciendo que está neutral, o sea, está en el 0, está en el comienzo de algo también. Si usted le dice a él que él es un 0 a la izquierda para usted, ¿qué le está queriendo decir? Que no vale nada para mí. Entonces usted me dice 0.1, entonces yo pienso que es un pedazo más pequeño de una unidad. Ok. Entonces tal vez ahí sí tenga valores. Con algo menor. ¿Con algo menor? ¿Qué más? ¿Menor? Con el 0 que va a una pérdida. Con una pérdida. Una disminución. Una disminución, algo menor, una pérdida. ¿Qué más? Temperaturas más frías. Sí, por supuesto que sí. En diferentes cosas de la vida se puede asociar. No, porque mis ingresos solo pueden llegar porque vendo charamucas, topollillos, agua de sabor. Yo necesito tener un menos 0 para poder hacer que mi producto funcione y venderlo. Cuando los que nos gusta el frío, entonces para nosotros es algo positivo cuando sentimos aquel clima rico, entonces a mí me encanta el frío, entonces por eso creo que no estoy de acuerdo en esa situación de que significa pérdida o algo malo el tener el negativo. También es positivo, Eli, cuando usted dice que bajó de peso. Entonces también podemos asociar números negativos a situaciones positivas para nuestra vida. Ahora pregunto, ¿será que algunos números positivos representan cosas negativas en mi vida? Lo positivo a Entonces, bajar de peso, subir de peso. Ok, vea qué interesante ese ejemplo que ha puesto usted. Suponga usted que un banco nos hace un préstamo, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, como nosotros ese préstamo nosotros lo debemos, entonces, ¿con qué número vamos a representar, con qué número, positivo o negativo, vamos a representar esa deuda? Con números negativos. Pero en mi versión va a ser ese número negativo y en la versión del banco ese número va a ser un número positivo. Entonces va a depender la misma situación, la misma cifra, pero para mí va a tener un signo y para el banco tiene otro signo. De la experiencia se identificaron significados de los números negativos como número sustractivo, número signado y número relativo. Significados del 0 como 0 nulo, 0 implícito, 0 aritmético y 0 origen. A continuación les muestro las referencias bibliográficas utilizadas para la fundamentación del diseño y para la elaboración de esta ponencia. Un agradecimiento especial a mis estudiantes del curso Matemática General del segundo periodo académico 2020 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Te agradezco por escuchar mis reflexiones. Espero tus preguntas y comentarios para continuar reflexionando. Que estés bien. Agradecemos la participación del ponente en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a dejar tus aportaciones y preguntas en la sección de comentarios que encontrarás en la parte inferior.